secretari Nuet. Sí, és un sí. És un sí. Un que he dit en blanc, perdoneu. Era un sí. Molt petit, però ho és. No, dels dos blancs, un és un sí, l'altre és... És que ara ho he vist aquí, era molt petit. Un en blanc i aquest és un sí. Un altre en blanc, ara sí. Sí. ¿Hay algún voto en blanco? No. Sí. ¿Cuántos hay en blanco? Sí. 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 No. Sí. No. Este recuento, esta votación No. se está llevando a cabo en contra de la opinión del propio secretario general y del letrado, de los letrados de la Cámara, que han advertido a Junts pel Sí y a la CUP que esta votación no podría ser admitida a trámite y que no se podía llevar a cabo. Sí. 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 No. No. Sí. 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 Ja està. Doncs ara els repassarem. La presidenta de la Cámara ha dicho que van a repasar ahora el resultado final. Creo que, si no me he equivocado, hay 4 blancos y 8 no, con lo cual hay un voto en blanco de los que tendrían que haber votado que sí, es decir, que el sí... ¿Hay alguien de Junts pel Sí parece, o de la CUP que no parece? Si no he contado bien, como ibas hablando, quizá me he podido perder, pero en teoría sería 71, 8 no es, 71 sí, 8 no es y 4 blancos. ¿Y has tenido en cuenta? 3 o 4 blancos. Vamos a esperar al recuento final porque Carme Forcadell también ha habido una cierta confusión. Se ha equivocado ella en un... Sí, por eso con no tengo con la un seguridad. voto que al principio dijo que era sí, luego tuvo dudas de si era en blanco. Vamos a esperar cuál es el resultado final, porque a partir de ahí también podremos analizar y deducir si alguien en Junts pel Sí ha podido, digamos, no votar esa declaración de independencia que va a provocar ahora mismo que hoy mismo el Gobierno, 3:25, hoy mismo el Gobierno pondrá en marcha el 155, la suspensión del autogobierno de Cataluña. Y una de las primeras medidas será cesar absolutamente a todo el Govern de la Generalitat, el presidente, el vicepresidente y los consellers. Expectación máxima en ese salón de sesiones del Parlamento de Cataluña, el secretario Nuet en pie, observando el recuento de Carme Forcadell. Expectación también en el exterior, expectación también en el interior, porque en una de esas salas hay 200 alcaldes llegados de toda Cataluña. Nos dice uno de nuestros compañeros que cuando Fernando de Páramo, por ejemplo, el número 3 de Ciudadanos, ha abandonado el salón de plenos, les ha gritado, mirándoles a la cara a los diputados de Junts pel Sí, Visca Cataluña. El recuento de Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento. Las cuentas ahora parecen ya algo más claras. La resolución de la declaración de los representantes y las representantes del Parlamento queda aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco. A las 3:27 de la tarde se ponen en pie los diputados del Parlamento de Cataluña. 70 votos a favor. 70 votos a favor de la independencia. En el exterior, los abrazos, las emociones. En el interior, los alcaldes aplauden. Este es el sonido en directo del interior del Parlamento de Cataluña. Abrazos, besos entre los alcaldes. Lo que no pudieron vivir algunos en las calles de Cataluña y de Barcelona el 10 de octubre, lo están viviendo hoy. El himn dels Segadors, en directo, transmite La Sexta, 3:27, 70 votos a favor,
10 en contra, 2 en blanco. Han declarado la independencia de Cataluña, pero no serán independientes. Acaba el senador Lluís Corominas, el presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, saludando a Carles Puigdemont. Roger Torrent, d'Esquerra, le ha dado también un apretón de manos. Joaquim Moltes Forn, gràcies a totes i a tots. S'aixeca la sessió. Concluye aquí esta sesión para la historia que abre un tiempo de